Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pasaba sobre mí, vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo hombre ore a ti en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Hola, ¿qué tal mis amados? Dios les bendiga con ustedes, su hermano Andrés Jiménez, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Y caminando en este devocional que estamos emprendiendo acerca de la serie del libro de Salmos, caminando en la sabiduría, hoy tenemos por tema la confesión refleja sabiduría. En el Salmo 32, que es el que acabamos de leer, vemos cómo el camino a la sabiduría de todo hombre debe emprender a través de la confesión de nuestra maldad, a través de la confesión de nuestra iniquidad, a través de entender que habíamos estado en un camino, como lo enseñaba la lección pasada, y ahora cuál es el camino en que debemos andar, ¿cierto? Reconociendo el camino hacia la sabiduría. Y ese camino hacia la sabiduría nos debe llevar a nosotros a andar rectamente delante de Dios, porque nos lleva a reconocer las cosas indecibles de Dios, su amor y su eterno poder a través de las cosas que no veíamos. Pero vemos también en el versículo 1 y 2 que el perdón es fundamental para hallar bienestar en nuestra vida, para ser doblemente bendecidos, para ser bienaventurados. Cuando nosotros gozamos del perdón de Dios, después de haber confesado nuestro pecado, hallamos bienestar para nuestra vida. Vemos el salmista cómo realmente sufre una situación en su vida donde su cuerpo se apaga, ya no tenía vitalidad, pero él reconoce que era necesario confesar su maldad. En el versículo 1 y 2, el Señor da una instrucción para que podamos gozar de una vida llena de vitalidad, llena de fervor, de gozo, de paz, de tranquilidad, ¿cierto? Es importante que nuestra vida, nuestra constancia diaria sea confesar lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios y confesar el pecado. Sabemos que la transgredir, la transgresión que habla el salmista es aquella persona que ha roto, que ha cortado la voluntad de Dios por medio de desobedecer su ley, ¿cierto? ¿A través de qué situación? De haber fallado por medio de pecar contra el prójimo, con pecar contra otra persona, le ha dañado su vida, le ha alzado falso testimonio, ha hablado más de lo que no debe hablar, ¿sí? Y por eso es importante que reconozcamos que un paso a la sabiduría es un paso hacia la confesión, es un paso hacia reconocer la condición de nuestra humanidad, es un paso hacia reconocer en qué lugar estábamos antes de no haber tenido un encuentro, una oportunidad con Dios. De ocultar a confesar el pecado es importante. Mire, el rey David pasó de eso, de ocultar su iniquidad a confesarla. Y eso le proveyó a él una paz y un gozo, una reconciliación con Dios, le rehabilitó su vida, volvió a tener su vida más fuerza, más auge para continuar en este mundo que era batallable y sobre todo en la época que a él le tocaba luchar
para poder tener bien a su pueblo de Israel. Ahora, no se trata de esa clase de lucha, tenemos una lucha constante espiritual donde nosotros debemos perseverar día y noche de manera constante. Dice en el versículo 3 al 5, el salmista dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. O sea, su cuerpo estaba traumatizado porque su conciencia le decía: lo que hiciste está mal, debes confesarlo, pero lo que quería él era ocultarlo. ¿Por qué? Porque había orgullo, porque había ira, porque yo por qué tengo que decirle, yo por qué tengo que perdonar, yo por qué tengo que pedir perdón, si él fue el que me hizo, si ella fue la que me hizo, si ese fue el que esto. Entonces empezamos a buscar todos los peros y las culpas de la vida para tratar de no cometer errores, pero realmente lo que nos debe llevar a nosotros es a confesar que realmente fallamos. Realmente necesitamos esa reconciliación. Dice el versículo 4, dice: porque día y noche tu mano pasaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. ¿Qué pasaba? Que su conciencia era el juez que lo reargüía día y noche y le decía: estás haciendo mal, debes ir al Señor, debes ir a orar, debes confesar lo que hiciste, debes hacerlo bien. La conciencia es como la mano de Dios día y noche que culpó y debilitó la vida del salmista, y eso nos sucede a nosotros a diario. Ella nos culpa, ella es la que nos convence de todo pecado, de todo juicio y justicia, pero aquel que reconoció la sabiduría de Dios decidió cambiar su estilo de vida. ¿Y cómo? Confesándolo, porque dice en el versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Y eso es algo hermoso y grandioso. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que hemos fallado, que hemos andado en camino de iniquidad, transgrediendo día a día la voluntad de Dios. Todos hemos fallado, por eso es necesario levantarnos, como lo dice Proverbios 8:17, que es bienaventurado el que de madrugada lo busca, el que halla la voluntad, la presencia de Dios en las mañanas. Debemos hallar la presencia de Dios en las mañanas para confesar lo que hicimos y lo que realmente a lo que nos estamos exponiendo a diario, que es a fallarle a Dios toda la noche. Entonces David halla un camino muy correcto para poder estar bien delante de Dios, y es la oración. Y él dice que todo santo ore a tiempo mientras Dios pueda ser hallado, y realmente este es el tiempo de la oración, el tiempo de caminar en la oración, el tiempo de la búsqueda de la oración. No sea que por el orgullo caigamos en esas aguas hostiles, en esas aguas de envidia, que hay oculto en nuestros corazones, que realmente no nos permite observar que necesitamos ir a la confesión de nuestra maldad. Es importante que busquemos el escondedero. ¿Y cuál es ese escondedero? Es la voluntad, el amor y la gracia de Dios, y que nos pase de andar en la angustia preservándonos. ¿Cómo nos va a preservar? Él nos diseña, nos da una salvación, pero Él no la preserva. Él nos preserva y nos cuida en todo momento. Dice Proverbios 8:23 que guardada del corazón, porque de ahí mana la vida. Y si nosotros andamos en ese camino de sabiduría, en ese camino de reconciliación, de perdón, de buscar siempre la presencia de Dios, de la oración, pues eso nos va a traer cuidado de parte de Dios. Confiar en el Señor trae misericordia, y eso es muy importante, y debemos aprender a confiar. Dios promete llevar al salmista a todos a los que reciban su instrucción en las Escrituras a un pacto eterno, a un camino justo, y Dios nos lleva al camino de justicia. Pero ¿cuándo qué? Cuando confiamos en Él, cuando hacemos todo conforme a su voluntad, conforme a lo que es correcto, conforme a lo que está establecido. Mire lo que dice Proverbios 9:10. Cuando el Señor hace una analogía y compara acerca del caballo y el mulo, mire Proverbios en la sabiduría lo que nos dice en el Proverbios 26, Proverbios 26, versículo 3. Mire lo que dice:
el látigo para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espada del necio, para la espalda del necio. Entonces, así andamos cuando realmente no somos eh, 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 llevados en la sabiduría de Dios y andamos en el camino correcto. El látigo, el sufrimiento, el dolor, todo eso nos va a ocupar y nos va a hacer daño. Pero si decidimos caminar en confiar, en hacer las cosas correctas, todo va a estar bien. Así que el día de hoy la invitación para usted que escucha este devocional es que proceda al camino de reconocer su pecado, que es un camino de sabiduría, un camino correcto, de reconocer que ha transgredido la voluntad de Dios. Y para ello quiero dejarle una reflexión muy corta. Dice, si caminamos en el perdón, en la confesión, en la oración, en la confianza, estamos demostrando que la sabiduría nos encontró y que habremos entendido que ser bienaventurado es andar en actitud del corazón y si por alguna causa caigo, confesar en el camino, en reconocer que el amor y la gratitud siempre provienen de Dios. Así que mis amados, quiero decirles que mi Dios los bendiga. Píldoras de fe, un alimento para su alma, y que hoy este devocional, iniciando esta semana, puedan iniciar una semana llena de reconciliación, de perdón, reconociendo su iniquidad y su transgresión a la voluntad de Dios. Y eso nos llevará a tener una vida llena de bendición y de sentir que son doblemente bendecidos, que son bienaventurados. Dios los bendiga. Chao, chao.